Buenos días a todos. Para SECODAP es un gusto poderlos acompañar en la primera feria de derechos humanos. Agradecer la invitación, para poder compartir algunas ideas con respecto a la participación de la sociedad civil en instancias regionales e internacionales. Nosotros en Venezuela en estos actuales momentos vivimos una situación muy compleja. En muchas organizaciones hemos definido el concepto de emergencia humanitaria compleja como un contexto difícil que compromete nuestra calidad de vida, y esa emergencia es omnicomprensiva. Es decir, abarca todos nuestros ámbitos de nuestra vida familiar, escolar, comunitaria, donde el tema de la participación, cobra especial relevancia, ¿no? Como hacerle frente a una circunstancia que es tan difícil, que es tan adversa. Desde SECODAP hemos apostado distintos procesos de participación, sobre todo para la promoción y defensa de los derechos de los niños. Y en estos momentos yo lo que quiero compartir con ustedes, son algunos desafíos y algunas oportunidades que ofrecen los espacios de participación, sobre todo en instancias internacionales. Hay que partir del principio, que la participación se reconoce como un derecho, y es un derecho que permite visibilizar otras garantías. No es cualquier tipo de participación. Tiene que ser una participación que sea autónoma, independiente, significativa, trascendente y enmarcada en un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué digo enmarcada en un enfoque de derechos humanos? Porque la participación va de la mano del concepto de derechos. Y hay que entender los derechos como un concepto que está en permanente construcción, en permanente perfeccionamiento. Hay un jurista español, Pietro Sánchez, que dice que el concepto de derechos humanos no es un concepto inacabado, sino al contrario, que es un concepto que permanentemente se nutre, se enriquece en función que las necesidades sociales van cambiando. De esa medida tenemos que entender que los conceptos el concepto de derechos humanos es la piedra angular de la participación. Porque cuando hablamos de derechos, hablamos de garantías jurídicas universales que protegen a los individuos o a los grupos frente a acciones que menoscaban, violan o amenazan la dignidad humana, ¿no? Las libertades fundamentales. Por lo tanto, cuando hablamos de espacios de participación, es uno de los mecanismos que tenemos para hacer visibles nuestros derechos, para exigir nuestros derechos y para obligar a que el Estado asuma obligaciones básicas de garantía, de respeto y de cumplimiento progresivo de esos derechos. Participar no es un proceso sencillo. Yo creo que cuando hablamos del contexto de emergencia en Venezuela, hablamos de un profundo debilitamiento del tejido social, donde hay menos capacidades de respuestas organizativas. Y yo creo que ese es un tema de reflexión. Yo creo que es importante cómo nosotros como sociedad civil fortalecemos nuestras capacidades ciudadanas, ¿no? Y abrimos espacios de participación plural a todos los sectores sociales. Todas las personas tienen algo que decir, todas las personas tienen algo que aportar, y lo interesante de los procesos de participación desde un enfoque de derechos humanos es que permite el empoderamiento de las capacidades ciudadanas. Como a partir de experiencias de participación, cada una de las personas tiene mayor conciencia de derechos, tiene mayores posibilidades de reconocer situaciones que amenazan o violan sus derechos fundamentales, y en función a eso, cómo se establecen distintas vías de participación. Nosotros en SECODAP hemos desarrollado toda una experiencia, no solo en mecanismos de exigibilidad a nivel interno, sino a nivel internacional. En base a esa experiencia, yo lo que puedo compartir son algunas recomendaciones. La primera recomendación, entender que la participación es un proceso. Es un proceso que tiene un conjunto de fases, tiene un conjunto de pasos, donde se combinan dos grandes estrategias. Hay una estrategia de formación ciudadana que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, con las problemáticas específicas que queremos tratar, en cómo nosotros incorporamos en los procesos de participación perspectiva de género, y a su vez cómo nosotros desarrollamos procesos participativos que impliquen el acompañamiento psicosocial. Es decir, que las personas se sientan acompañadas, reconocidas, valoradas, tomadas en cuenta, que siempre tienen algo que decir y algo que aportar. Es como una fase previa de cualquier proceso de incidencia. Es una primera recomendación. La segunda recomendación, que cualquier instancia de participación y de exigibilidad a nivel nacional o internacional necesariamente tiene que apostar al fortalecimiento y a la constitución de redes.
Procesos participativos aislados, solos, no son procesos participativos. Ahí nosotros apostamos a la capacidad asociativa, cómo podemos promover alianzas, trabajos coordinados, articulación, que nos permita trabajar juntos en función a un objetivo común. Esa es una segunda recomendación. Yo creo que hay una tercera recomendación que va dirigida a cómo desarrollamos capacidades de poder documentar. Documentar situaciones que afectan a niños, a adolescentes, a mujeres, a adultos mayores, población LGTBI. Y creo que la documentación en estos tiempos de opacidad cobra una especial relevancia. Poder colocar rostros a las historias creo que es fundamental. Y cómo a partir de la documentación podemos construir narrativas de esperanza. Y cuando hablamos ya de los mecanismos de exigibilidad a nivel internacional, yo creo que también es importante ver las distintas opciones que se ofrecen, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el sistema interamericano, siendo la documentación un paso previo. Por otra parte, yo creo que estos mecanismos requieren constancia, ¿no? Y sobre todo requieren una estrategia. Cómo nosotros nos trazamos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y entender que estos procesos son un conjunto de pasos que en su conjunto suman mayor visibilidad, suman mayor exigencia, suman mayor compromiso del Estado, bueno, para que pueda cumplir su trabajo y lo hagan de la mejor manera posible. Nosotros, por poner un ejemplo emblemático, las medidas cautelares que se lograron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los niños con enfermedades renales, bueno, fue un esfuerzo asociativo. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de esa experiencia? Uno, poder establecer las alianzas, cómo nosotros logramos incluir en esa experiencia de participación a madres, a médicos, a líderes comunitarios, a defensores de derechos humanos, y a partir de ahí construimos una narrativa. Esa narrativa iba dirigida, bueno, a la importancia de garantizar medicamentos, a la afectación que genera las omisiones del Estado, cuáles son los principales daños, y esa relación causal entre hechos y daños que nos permite poder demostrar los criterios de urgencia y reparabilidad de la situación tan difícil que viven los niños. No fue un proceso sencillo, fue un proceso donde hay muchos miedos, hay mucha resistencia, hay mucha desesperanza, pero bueno, como cada quien en esa estrategia conjunta, bueno, podemos incluirlo para que den sus aportes, ¿no? Eso es como una lección aprendida del proceso, ¿no? También en ese proceso nosotros lo que logramos fue, además de documentar, poder registrar las distintas situaciones que han afectado a los niños, ¿no? La ausencia de inmunosupresores, la ausencia de antibióticos, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de ósmosis, la suspensión del programa de trasplante, las condiciones de hacinamiento, las denuncias de contaminación. Bueno, cada uno de esos hechos fue debidamente documentado a partir de la información que suministraron distintos actores que hacen vida en el centro de salud. Una vez que la documentación estaba completa, bueno, cuáles eran las mejores opciones para poder presentar estos casos, se consideró la medida cautelar como una alternativa. Y ahí, bueno, hay que reconocer que el sistema interamericano y el sistema universal son procesos de respuesta lenta, que no son procesos rápidos, y ahí como nosotros activamos los mecanismos y en paralelo desarrollamos otros procesos. Audiencias temáticas, reuniones con relatores, mandar permanentemente información a la relatoría de niñez. Creo que todos esos pasos en su conjunto conllevaron a que la medida cautelar fuera otorgada. Y eso a la par como iba acompañado de todo un proceso comunicacional, cómo nosotros logramos posicionar a nivel nacional e internacional mensajes clave que permitieran, bueno, dar a conocer la situación de los derechos de los niños. Fue un proceso que se inició el 21 de diciembre del año pasado y ya el 21 de febrero se otorgaron las medidas cautelares, ¿no? Y entender que el otorgamiento de la medida cautelar, obtener una sentencia, obtener una audiencia, obtener un pronunciamiento, no es un fin, es un medio para desarrollar otros procesos. Creo que en el caso de Secodat y Prepara Familia, que nos ha acompañado en esta experiencia, indica que, bueno, otorgada la medida es donde se inicia otra etapa del proceso.
bueno, cómo solicitar reuniones de trabajo, cómo seguir documentando, cómo enviar información permanente a la comisión. Bueno, eso forma parte de todo este proceso. Yo creo que, y estoy convencido, que estos procesos no son carreras de velocidad, son carreras de resistencia. Y por eso es importante la formación, la documentación, poder establecer una estrategia con objetivos a corto, mediano, largo plazo, una estrategia que sea flexible, que esté sujeta a cambios en función de la coyuntura y en función de eso, bueno, cómo nosotros logramos incluir en estos procesos distintos actores sociales y cómo desde las organizaciones de derechos humanos fortalecemos esa capacidad asociativa. Creo que queda mucho camino que recorrer, pero también sin temor a equivocarme, hemos avanzado enormemente en cómo nosotros como organizaciones de derechos humanos hemos fortalecido nuestras capacidades de incidencia, nuestras capacidades de interlocución, nuestras capacidades de poder exigir al Estado respuestas oportunas a los derechos de los niños, de los adultos, de las mujeres, de las personas privadas de libertad. Y bueno, yo creo que como movimiento de derechos humanos hemos aprendido muchísimo. Yo creo que uno de los aprendizajes de la emergencia humanitaria compleja es poder descubrir las capacidades que tenemos como sociedad civil de resistir condiciones que son muy adversas. Mi mensaje final en este momento es, bueno, no perder la esperanza, a construir narrativas de esperanza, a acompañar, a consolar y sobre todo a que estas historias no queden en el olvido. Por eso es importante tomar mano de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, bueno, para que estas situaciones tan difíciles que nos ha tocado vivir como país no se repitan. Vaya, un abrazo a todos. Estamos a la orden desde SECODAP, desde la Red de Derechos del Niño. Y bueno, un abrazo para todos, bueno, y que el desarrollo de esta feria genere muchos aprendizajes, muchas lecciones aprendidas, muchas alianzas y sobre todo una hoja de ruta que nos permita posicionar los derechos humanos como una opción de vida que nos garantice desarrollo, que nos garantice bienestar y que nos permita ejercer una ciudadanía activa para todos y para todas. Vaya, un abrazo a todos, bueno, y muchos éxitos en este proceso.